desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Para revelar tu reino y alcanzar el pecado, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú creías más allá, no pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la herencia comenzó, con Espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda la creación. Su sangre y con su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre nuestro Dios, gloria al Hijo el Salvador, gloria al Santo Espíritu, Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Hoy tenemos en el libro de los Hechos, en la Biblia, una historia que nos desafía a la solidaridad, que nos desafía a ser generosos con las personas que nos rodean, no solo económicamente, sino a ser atentos, a mirar las necesidades, las diferentes carencias que pueden tener personas alrededor y actuar, hacer algo a cambio. Vamos a analizar algunos de los argumentos y razones que a veces nos ponemos como excusas para priorizar otras cosas en vez de tener en cuenta la necesidad del prójimo. Me acuerdo en mi primer año de universidad, yo tenía el privilegio de que mis padres me ayudaban para que no tuviera que trabajar y estudiaba a tiempo completo, incluyendo un viaje de 1 hora y media en tren hacia la universidad, 1 hora y media de vuelta en el tren. Así que 3 horas por día me la pasaba en el tren.
Imagínate que en ese tiempo subían al tren una cantidad importante de personas pidiendo un poco de ayuda. Me acuerdo que al principio yo trataba de ayudar y llegó un momento que me dije, no puedo ayudar a tantas personas que llegan, ni siquiera las conozco y no, realmente lo que mis padres me daban me alcanzaba para pasar el día, pero no podía estar ayudando a todos. Sin embargo, mi conciencia seguía llamando y decía, bueno, pero esa gente necesita más que vos. En esa juventud había tomado una decisión. Dije, bueno, para aquietar mi conciencia, por cada persona que pase, yo me voy a anotar un palito. Cuando termine la semana, sumo todos los palitos y le voy a dar a la iglesia $1 por cada una de esas personas. Entonces, de esa forma, en la iglesia lo daba específicamente para el Ministerio de Acción Social. Ahora, esa decisión, en ese momento, en mi infancia, en mi juventud, sirvió para aquietar mi conciencia, pero no sirvió de nada a las personas que pasaban todos los días al lado mío, buscando una mirada, buscando atención, buscando que al menos les diera la dignidad de mirarlos a los ojos y tal vez ayudarlos de alguna otra manera creativa. Creo que muchas veces tenemos esta idea de decir, bueno, voy a tratar de ayudar de otras maneras y de cómo hoy nos podemos desafiar a buscar maneras concretas y específicas en que sin lugar a duda tenemos oportunidades y opciones para ayudar al prójimo. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículos 1 al 10. Un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta La Hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Vamos a orar. Querido Dios, venimos a vos pidiéndote que nos ilumines, que nos des sabiduría para entender esta enseñanza y que confrontes nuestro corazón y nuestra mente para poder hacer algo al respecto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en este texto, lo vamos a dividir en 3 partes. Cruzar miradas, la importancia que el texto nos manda a mirar al prójimo. Cruzar miradas. El segundo punto es dar una mano. Y el tercer punto es la conclusión de cómo cruzar miradas y dar una mano puede transformar vidas. Así que vamos a empezar con el primero, que lleva de los versículos 1 hasta el principio del 6. Primero déjame decirte que vamos a usar la palabra pobre. Este texto habla de los pobres y a veces es una palabra que la gente trata de evitar usar. Pero yo quiero usarla en su sentido más amplio, no limitarme solamente al uso más corriente que tiene la palabra de referirse a los pobres que tienen necesidad económica, sino al concepto amplio según la Real Academia Española, que dice literalmente, pobre dice en su primera acepción, dice necesitado, que no tiene lo necesario para vivir. Y eso necesario para vivir puede apuntar a necesidades amplias y variadas. Puede ser, sin lugar a duda, necesidades económicas, pero también puede ser necesidades físicas, aspectos espirituales y emocionales, aspectos relacionales, sociales, que las personas necesitamos para vivir dignamente. Entonces, vamos a analizar todo el espectro de la carencia para no limitarnos solamente
a aquellos que necesitan ayuda económica, que por supuesto son el enfoque principal del texto y de esta reflexión, pero también lo podemos aplicar más ampliamente. Ahora, si leemos desde el versículo 1 hasta la primera parte del versículo 6, esto lamentablemente sigue siendo una costumbre, algo muy habitual en nuestras sociedades. Personas que son puestas en la entrada de los templos para que las personas que entran puedan darles una moneda, y la primera parte de la respuesta de Pedro también es bastante usual: no tengo oro ni plata. Ahora, algunos detalles de esta primera sección. Fíjense que me llama mucho la atención que desde el primer versículo hasta el tercero, los 3 primeros versículos, la palabra templo aparece 4 veces. Después de los versículos 8 al 10, o sea, al final del texto que leímos, la palabra templo aparece 2 veces de vuelta. Y sin embargo, lo más importante del pasaje pasa en el medio, afuera del templo. Esto nos tiene que llamar la atención, porque en el libro de los Hechos algo estaba diciendo esto. La religión hoy en día se centra mucho en la figura del templo, no solamente como el lugar o espacio donde los fieles se reúnen de todas las religiones, sino también por su imponencia y por el poder que se le asigna a ese espacio. Ahora, la iglesia primitiva claramente no era así. La iglesia aprendió de Jesús que el ministerio que Dios nos pide está en las calles, está en las plazas, está en los lugares públicos, está en el trabajo, está en la universidad, está en la escuela, está en la familia. Ahí está el ministerio más importante. Por supuesto, el templo sigue cumpliendo un rol importante y nosotros fuera de cuarentena lo usamos porque nos viene bien tener un espacio donde podemos juntarnos y llevar a cabo las actividades. Pero queda claro en este texto que todo lo que pasa en el templo tiene que ver con lo que pasa afuera. Es decir, vale la pena venir al templo a alabar a Dios y hacer actividades religiosas si después fuera del templo lo ponemos en práctica. Está también interesante acá que en el versículo 1 dice: era la hora de la reunión de oración. Pedro y Juan no iban al templo a pasear, iban porque había un momento específico donde se llamaba a la oración. Y en ese momento le prestaron atención al cojo. Uno podría decir, bueno, espera, primero está la actividad y después vamos a ver qué puedo hacer con esto. Sin embargo, Pedro y Juan frenaron. Antes de ir a la oración, fueron a atender una necesidad concreta y puntual que este hombre necesitaba. Siempre la prioridad está en las personas. Ahora, versículos 4 y 5 es lo que quiero fortalecer de esta primera sección, que se enfoca tanto en la importancia de cruzar miradas. Fíjense, versículo 4 dice: entonces Pedro fijó la mirada en el cojo. Es decir, no pasó así rapidito y tratando de evitar. No, fijó la mirada. Fíjense que hoy en día es difícil no mirar a las personas en situación de calle. Cuando uno camina por Buenos Aires, lamentablemente, estamos hablando fuera del tiempo de pandemia, es difícil no mirarlo, y sin embargo, ¿cuántas veces las personas intentan evitar con la mirada a la persona que está en situación de calle? Muy triste es esto. Lo refleja mismo a las personas que han estado en esa situación, que agradecen. Tal vez uno no tiene para darles realmente a veces o prefiere dar de otras maneras, pero agradecen cuando uno los mira, los saluda, les da identidad. Ahora, este Pedro lo miró, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos, lo cual refleja la segunda parte de la importancia de la mirada, porque Pedro no solamente lo miró fijamente, sino que le pidió: quiero que vos también me mires, es decir, quiero que nuestras miradas se crucen, simbolizando el encuentro entre dos personas, porque también habrás visto que es bastante real que muchas de estas personas están en situación tan dura que tienen la mirada fija en el suelo. Apenas levantan las manos, levantan fuerza para pedir una moneda, pero ni bien pueden, la mirada vuelve al suelo. Entonces Pedro fijó la mirada en el cojo.
pero también él le dijo, vos también, mírame, que nuestros ojos se encuentren. Y dice el versículo 5, y el cojo se les quedó mirando. ¿Por qué? Porque esperaba que ellos le dieran algo, ¿sí? Pero por lo menos el cojo despertó y dijo, acá hay alguien que me está mirando, esto es buena noticia, y esperaba que le dieran algo. Ahora, este fuerte énfasis en la mirada viene como preludio de algo mucho mejor que Pedro tenía para darle. Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, y me imagino al cojo de nacimiento diciendo, bajo la mirada de vuelta. Como que me hizo ilusionar, me hizo levantar la mirada y ahora me dice que no tiene ni plata ni oro. Entonces, ¿para qué me levantaste? Freno el versículo a propósito. No es que estoy siendo injusto con Pedro, ahora vamos a la segunda parte, pero lo freno ahí, porque muchas veces esa es la primera respuesta que damos cuando alguien nos pide socorro. La realidad es que la gran mayoría de personas que estamos hoy compartiendo este espacio, que están escuchando estas palabras, tenemos oportunidad de ayudar al prójimo. Tal vez no podemos cambiarle la vida en el sentido económico, tal vez no podemos ayudarle todos los días, pero ciertamente podemos encontrar, si entendemos bien, si analizamos bien, formas específicas en que podemos dar una mano. Hice un estudio estuve leyendo un poco de estudios acerca de las diferentes organizaciones no gubernamentales que piden apoyo para poder encarar sus tareas de diferentes índoles y cómo encuentran apoyo en vastos sectores de la sociedad, no solamente en los sectores más acaudalados, sino también en sectores medios e incluso en sectores más necesitados que dentro de su necesidad también aprenden a donar dinero, donar esfuerzo, tiempo y energía para ayudar a otros que están aún más necesitados, en situación más complicada. Ahora, hay un estudio que me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes, que lo pidió el banco privado Barclays a fines del año pasado. El informe salió en noviembre. ¿Qué hace este informe? Analiza las donaciones de 2018 de los mayores multimillonarios en el mundo. Me interesó mucho porque gran parte de ese estudio demuestra que las razones que ellos, los multimillonarios, que están lejos de mi situación, las razones que ellos tienen son muy parecidas a las razones que pongo yo. A ver, analicémoslo. Lo primero que dice es el porcentaje en que los multimillonarios suelen dedicar dinero de sus ingresos, no de sus patrimonios reales, sino de sus ingresos anuales, el porcentaje que suelen en promedio donar a entidades benéficas. Y llama la atención, dice que fuera de los Estados Unidos baja un poco el porcentaje, es alrededor de 1% o menos, 0,5, entre 0,5 y 1%, en Estados Unidos sube un poquito más a 2%. 2% sería el máximo de donaciones a entidades benéficas que dan los multimillonarios. A ver, eso obviamente en términos numéricos es un número muy importante y ciertamente llega y es posible, es capaz de ayudar a muchísima gente. Ahora, en términos proporcionales suele ser menor de lo que donan las clases medias y las clases bajas, que suelen tener un porcentaje mayor de ayuda a estas entidades. Pero quiero enfatizar específicamente las razones, más allá de los números, más allá de la cantidad de dinero que una pueda donar. Fíjense que cuando se les preguntó por qué no donan más, por qué no les surge o por qué no pueden donar más, estas fueron algunas de las respuestas. El 75% de los encuestados cree que la filantropía, ese amor y esas ganas de donar para la beneficencia, es responsabilidad de los que ganan más. El 75% de los multimillonarios del mundo está diciendo que la necesidad benéfica le corresponde a los que tienen más, es decir, al 25% de los multimillonarios mundiales. Ahora, ¿no es interesante
que nosotros también a veces decimos, no, eso es responsabilidad de los que tienen más, ellos pueden, ellos tienen más. 54% cree que es responsabilidad del gobierno, es decir, yo pago mis impuestos, que el gobierno use los impuestos de todos para ayudar a los más necesitados. Vos y yo también solemos decir eso. El 42% cree que un mayor aporte de su parte no haría gran diferencia. Si ellos creen que su porcentaje, que su ayuda no hace gran diferencia, imagínate nosotros. Imagínate a alguien que está en una situación de más necesidad que nosotros. El 23% dice no tener mucho conocimiento o contacto con organizaciones para donar. Y después una razón importante que dicen es, en realidad uno dona de lo que le sobra. El problema es que tengo muchos gastos. Entonces, primero tengo que sostener a mi familia, planificar una seguridad financiera y después de lo que me queda, yo trato de ayudar. Ahora, me interesa mucho analizar estos argumentos porque nos toca a cada uno de nosotros analizar a quién le mandamos la responsabilidad y de qué manera miramos lo que nosotros tenemos. Por ejemplo, enfatizando esto último, que muchas veces no reconocemos todas las bendiciones que Dios nos da. Yo soy un convencido de que tenemos que aprender a ser mucho más agradecidos a Dios por lo que tenemos y no enfocarnos tanto en lo que nos falta o lo que quisiéramos tener de más que todavía no llegamos, o lo que otros tienen y que yo no puedo tener. Un ser agradecido es aquel que disfruta lo que tiene y le dice gracias a Dios y es más, ayuda a los que menos tienen. Ahora, hay un proyecto que les mencioné hace un año más o menos, se llama Dollar Street Project, que tomaron fotografías de diferentes cuestiones de la vida cotidiana en los diferentes lugares del mundo. Los países del primer mundo, países del tercer mundo, los países de los más pobres alrededor del mundo. Entonces lo que hacen es invitar a las personas a identificarse con algunas de estas fotografías. Para hacerlo concreto lo voy a explicar. Por ejemplo, vos entrás al proyecto y le decís, bueno, a ver, quiero ver sillas alrededor del mundo. Entonces te muestran una cantidad de sillas, lugares donde las personas se sientan. Y vos decís con cuál de esas sillas te identificás más. Es decir, cuáles de esas sillas se parecen más a las que vos usás todos los días. Y cuando vos ingresás esa, te dice, bueno, si vos tenés este tipo de silla, entonces vos debés estar dentro del 20% más rico del mundo. Y te quedas sorprendido, porque ahí te das cuenta y te muestra la cantidad de personas que se identifican con asientos, una cosa tan básica, tan elemental, mucho más, que reflejan una necesidad mucho mayor. A ver, ese es un ejemplo bastante ínfimo, pero por ejemplo, baños, tiene una sección de baños, entonces te muestra algunos baños y vos decís, bueno, ¿cuál de estos se parece más al baño que tenés en tu casa? Entonces vos elegís y te aseguro que te vas a sorprender que podés llegar a estar dentro del 15% más rico del mundo. Porque después te muestra la cantidad de personas que hacen sus necesidades en otros espacios y vos pensabas que tu baño estaba bastante arruinado y ahí te hace ver el lugar privilegiado que tenés de tener un baño limpio con agua corriente en tu casa. Ahora, lo mismo puede decirse con si tenés un teléfono celular. Estás dentro del 67% más rico del mundo. Es decir que hay un 23% más pobre que vos, pero eso más o menos hoy está bastante diseminado en el mundo. Las personas suelen tener, aún las personas más necesitadas por un tema de contacto, suelen tener un celular. Pero muchos de nosotros tenemos un auto. Si tenés un auto, estás dentro del 18% de la población del mundo más rica. O sea, tenés un auto, sos un bendecido enorme. No importa qué modelo, no importa si está medio rotito, si funciona, si a veces te deja pata. Sos un bendecido. Tenés que ser agradecido a Dios por tener esa posibilidad. Entonces, la conclusión de lo que quiero llegar acá es que en parte, uno de los argumentos que tenemos para no ayudar al prójimo es pensar que nosotros también necesitamos más. Y la realidad, cuando nos miramos bien, nos analizamos, es que tenemos mucho más de lo que reconocemos. Pero además, que necesitamos mucho menos de lo que pensamos.
que se puede vivir con menos. Eso es un principio importante que se desarrolló también a lo largo de la Reforma Protestante y que coincidió en algún sentido con el desarrollo del capitalismo, pero desde la Reforma Protestante se animaba a trabajar para ganar dignamente el salario, pero también a ahorrar y también a ayudar. Ese es uno de los objetivos del trabajo también, que cada uno trabaje para poder ayudar al prójimo. Ahora vamos a volver al texto. Porque si bien la palabra de Pedro al principio del versículo 6, no tengo plata ni oro, parecía una excusa, Pedro tenía algo más en mente y vamos a introducir el segundo punto, que es dar una mano. El versículo 7 dice, tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Acá Pedro, después de decirle no tengo plata, le dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Proclama sanidad, proclama la bendición de Dios. Y hay un milagro, Dios lo sana. Pero ahora preguntémonos y analicemos el texto con una frialdad pura. Si Dios lo sana en el versículo 6, ¿por qué hace falta el versículo 7 donde Pedro extiende la mano y lo levanta? Si él ya se podía levantar solo. Si Dios ya lo bendice y ya está, que se levante y siga con su vida. Pero dice, Pedro proclama la fe, la confianza en que Dios le puede cambiar la vida. Pero esa persona todavía no entendía, no estaba segura de lo que estaba pasando. Entonces Pedro, como agente de Dios, le estira la mano y lo levanta. No es que Pedro haya hecho el milagro, sino que Dios hace un milagro, pero Pedro como ser humano es agente de transmisión de eso y le da la mano. Sumado que agrega a la mirada, la importancia de la mirada en los primeros 6 versículos, agrega ahora la importancia del contacto físico. Ya sé, estamos en época de pandemia, pero esta es una situación extraordinaria, no es lo común que nos ocurre. Y aún así, aún el contacto físico, que yo creo que es tan valioso, tan importante, puede ser reforzado con otras formas de reconocer la identidad, darle entidad a esa persona a la cual estamos mirando. Pedro le toma del brazo y lo ayuda a levantarse. Entonces, es verdad que a veces estamos en la calle y tenemos las monedas contadas para lo que nos queda del día y no podemos estar dándole a cada uno. Pero pensemos también creativamente, formas en que tal vez no puedo darte oro ni plata ni monedas, pero puedo darte la mano y ayudarte a levantarte. Y acá hay un concepto valiosísimo de la ayuda al prójimo, que no es solamente darle de comer, sino ayudarlo a levantarse para que pueda lograr abastecerse por sí mismo. Es decir, que hay situaciones extremas donde la persona no puede ni siquiera levantar la mano para comer, hay que darle la comida. Hay otras formas en que podemos ayudarlos a levantarse. Y tal vez esa ayuda no sea económica incluso. A veces hace falta una ayuda física, ayudar a un abuelo que necesita asistencia real para levantarse, para caminar, para cruzar la calle. Asistencia, tal vez tenés la oportunidad de ayudar a un microemprendedor, que no es que le falta comida, pero está emprendiendo algo nuevo y vos podés ser un agente de transformación de su vida, ayudándolo a empezar un negocio que después le ayude a él también a sumarse a la cadena de ayudar y bendecir a otros. Tal vez sabés que alguien tiene una cuestión médica y podés ayudarlo, podés acompañarlo al médico. Tal vez podés ayudar espiritualmente, ofreciendo oración, o mejor aún, juntándose a orar por las distintas necesidades. Es decir, teniendo en cuenta esta concepción amplia de la pobreza, de las necesidades, de las diferentes carencias que podemos suplir, Dios nos llama a estar atentos y descubrir maneras en que podamos levantar al otro. Ahora, dar una mano lo decimos metafóricamente, ¿sí? Es te doy mi mano, vos dame tu mano y caminamos juntos. Cuando hay que transportar algo pesado, ¿no? Vení, dame una mano que esto es muy pesado. Entonces, con 4 manos levantamos más fácil, compartimos la carga. Y eso nos pone de igual a igual, evitando algo que
suele ser conflictivo cuando uno ayuda al prójimo y es ponerse uno por encima del otro, decir yo te ayudo como si la ayuda viniera de arriba hacia abajo. Hasta incluso las palabras que estamos usando a veces, que se hacen tan comunes, suelen ser muy conflictivas y muy contradictorias, porque decimos la clase alta, clase media, clase baja. ¿Por qué clase baja? ¿Por qué clase alta? ¿Qué? Alta significa que está más arriba, baja significa que está más abajo. Dar una mano significa nos ponemos en el mismo terreno. Yo podría estar en tu situación y vos podrías estar en la mía. Y vamos a llevar esta carga juntos porque somos comunidad, porque Dios nos creó para ser iguales. Y en ese sentido, dar una mano significa ponernos en el mismo lugar y llevar el peso juntos. Así que dijimos en los primeros 6 versículos la importancia de cruzar mirada, darle entidad a la otra persona que está pidiéndome ayuda, sea económica, sea espiritual, sea emocional, sea del ámbito que sea. Cruzar miradas es reconocer que el otro me está pidiendo una ayuda. Dar una mano en este sentido, de ponernos en pie de igualdad y llevar la carga juntos. Pero vamos a ir a la tercera parte, que es la parte donde se llega realmente a cambiar la vida, que es el objetivo real. Porque de vuelta, el objetivo no es aquietar la conciencia, sino ser agentes de transformación social. El objetivo de la iglesia no es que nos sintamos bien y contentos porque ayudamos al prójimo. El objetivo es que haya vidas transformadas. El objetivo de la iglesia no es alabar y cantar a Dios para que Dios esté contento. El objetivo de Dios es que nuestra vida sea transformada y se amolde y se adapte más a lo que Dios quiere generar. Así que vamos a ir a los últimos 3 versículos del 8 al 10, donde vamos a ver un cambio de actitud personal en la persona que recibe ayuda, un cambio de actitud social en el entorno alrededor de esa persona y un cambio de identidad que es clave para lo que viene después en la vida de esta persona. El versículo 8 dice: el cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Fíjense, este es el hombre que estaba echado, que miraba para abajo, que esperaba que alguien le dé una mano. Ahora camina, ahora salta. Miren la actitud cómo cambió. Se denota alegría. No cambió solamente la sanidad física, cambió la actitud. Ahora salta de alegría y alaba a Dios. Pero ahora el versículo 9 es interesante porque dice, todo el pueblo, se asume que había gente alrededor porque, como decía el versículo 1, era la hora de la oración y había gente alrededor del templo atenta. Entonces todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Así que hay un cambio de actitud social. Las personas ya no lo miran con lástima. Las personas antes no querían ni mirarlo. Trataban de evitarlo con la mirada. Y este versículo dice, ahora el pueblo lo veía, lo miraba. Lo cual es confirmado por el versículo 10. Ahora, en esto de mirar es interesante porque antes esta persona quería que la vieran y nadie no lo solían mirar, la gente le evitaba la mirada. Ahora todos lo miran y él ya no necesita esa mirada. Ahora, versículo 10, no hay solamente un cambio de actitud, como diciendo, bueno, ahora sí, todo va a estar bien, ahora ya le voy a poner más pilas a la vida. No, hay una transformación real de la identidad, porque dice el versículo 10, lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo. Es decir, que antes lo habían visto, pero no le habían cambiado la vida. Quizás le daban una moneda, pero lo suficiente para que continúe en esa situación. Sabían quién era. Lo tenían identificado como ese que pide limosna. Y se quedaban admirados ahora y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Es decir, ya es el ex cojo que pide limosna. La gente a veces lo sigue considerando así, pero Dios le cambió la vida, ya no es más ese. Esto nos sirve también para muchos que cambiamos cosas y nos siguen diciendo, no, pero vos sos tal. No, eso era antes. Dios me hizo una nueva persona. Ahora quiero agregar 2 versículos más,
11 y 12, que son la continuación de este texto, porque tienen algo para enseñarnos también. Dice versículo 11, mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan, todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si nuestro poder o nuestra piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? Me encanta Pedro por dos cosas importantes que dice acá. Una es, no debe asombrarnos el hecho de que Dios esté transformando vidas. Debe ser algo común, porque es lo que Dios quiere hacer, solo que a veces nosotros no le damos el lugar o no miramos todas las cosas maravillosas que Dios hace a nuestro alrededor. Pero además, Pedro no aprovecha este episodio milagroso para sumar poder y fama, sino que con una humildad hermosa de liderazgo que no pretende ser mesiánico, dice: esto es todo para gloria de Dios. ¿Por qué me miran como si hubiera sido por mi poder o por mi piedad que le cambiamos la vida a esta persona? ¿Qué les asombra? ¿Cómo les va a asombrar que Dios haya transformado la vida de esta persona? ¿Por qué nos asombra que cuando una familia se acerca a Dios, vemos matrimonios restaurados? ¿Por qué nos asombra que hay personas que cuando se acercan a Dios logran conseguir trabajo y van para adelante? ¿Por qué nos asombra que personas se acercan a Dios y logran reconciliar relaciones que estaban rotas hace tiempo? Esto es porque muchas veces creemos en la existencia de Dios, pero todavía nos cuesta creer en todo lo que Él puede hacer. Esta semana en uno de los grupos salió una frase que me gustó mucho, es una frase antigua pero que sirve para este momento, y que dice: no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, decile a tus problemas cuán grande es Dios. Y ahí en ese grupo reflexionábamos la importancia de valorar, de que la oración no sea solamente un momento de súplica, sino un momento de confianza, y salir de la oración y enfrentar la vida con la fuerza de Dios y no solamente con una actitud negativa y derrotadora. Ahora, quiero vincular también esta última parte con una costumbre que se daba en la iglesia primitiva, que nos habla de la fuerza de la solidaridad. En general, en términos generales, en Argentina somos un pueblo bastante solidario. Ahora, creo que es muy bueno analizar lo que pasaba en la iglesia primitiva, tanto en los versículos anteriores al capítulo 3 como al final del capítulo 4. Se repite una característica muy importante que a veces es muy mal entendida. Fíjate, capítulo 4, versículo 32 dice: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. Versículos 34 y 5. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían, y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles, y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fíjate que muchas veces los estudiosos han criticado o puesto sobre esta costumbre de la iglesia primitiva un mote totalmente anacrónico de socialismo, marxismo, comunismo. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que pasaba en la iglesia primitiva y los sistemas estatales que surgieron después con las ideas socialistas y comunistas? Una diferencia clave que a veces se pierde de vista. Y es que esta solidaridad era totalmente voluntaria. No eran impuestos, el Nuevo Testamento no va en contra de la propiedad privada, sino que nos desafía como cristianos a administrar la propiedad privada con el corazón de Dios. Cuando Hechos cuenta la manera
en que la iglesia primitiva manejaba su dinero, no lo hace desde el punto de vista económico, en el sentido de impuestos. De hecho, la Biblia nos manda a los cristianos a pagar los impuestos debidamente. Lo que está diciendo acá es que la necesidad del prójimo se hacía la responsabilidad de cada uno. Y surgía de su corazón compartir todo lo que tenían los unos con los otros. No porque no hubiera pobres, ni hubiera gente sin trabajo y estaban en situación de pleno empleo. No dice eso acá el texto. Lo que dice es que no había necesitados porque todos se comprometían a ayudarse mutuamente. Por eso es tan importante que más allá de las leyes, más allá de los impuestos, la fuerza más grande de ayuda al prójimo es un corazón solidario. Es mucho más potente y llega mucha más ayuda que cualquier impuesto que se quiera inventar, porque nos compromete como personas, no compromete solamente la obligatoriedad de dar un dinero, sino que nos compromete como personas a cruzar miradas, reconocer la necesidad del medio ambiente, a dar una mano literalmente para levantar al prójimo y así transformar las vidas. El compromiso solidario no es solamente económico, sino integral, nos compromete como personas. Vamos a terminar con esto. Uno podría decir, bueno, este era un caso aislado, Pedro y Juan entraron al templo, vieron a alguien necesitado y lo ayudaron a levantarse. No. Tampoco es un paréntesis dentro de lo que la iglesia primitiva estaba predicando acerca de la resurrección de Jesús. Como que lo más importante que hacía la iglesia era predicar acerca de la resurrección, de la fe, orar. Y esto era como algo paralelo que hacía como un agregado de ministerio. No, el ministerio de Jesús, el ministerio de la iglesia primitiva, incluía todos estos aspectos como parte esencial y fundamental de su quehacer, del movimiento, de su ministerio. Su ministerio incluía también atender todas estas necesidades. De hecho, desde la antigüedad también, desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, Dios le da toda una serie de instrucciones y leyes, no solamente para adorar correctamente a Dios, como si eso estuviera separado de su vida cotidiana y comunitaria, sino que parte de las enseñanzas de Dios van también. Y está lleno todo el Antiguo Testamento de enseñanzas de cómo cuidar al prójimo, de cómo amar al prójimo, de cómo atender las necesidades de cada uno. Quiero terminar con Isaías 35, versículos 3 al 6, donde Isaías, como profeta de Dios, muestra una visión futura de gloria, pero que tiene un impacto sobre la realidad presente. Dice Isaías 35, los primeros 2 versículos, Isaías muestra y dice, así va a ser el reino glorioso que Dios nos está esperando, de alegría, de felicidad. Por tanto, versículo 3, fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Hoy ese enemigo sería la pandemia de alguna manera. Dios mismo viene y Él los salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, lo mismo que los oídos de los sordos. Entonces los cojos saltarán como ciervos y la lengua del mundo cantará, porque en el desierto serán cavados pozos de agua y en la soledad correrán torrentes. Y de vuelta Isaías dice, miren al lugar hermoso donde Dios nos manda. Por eso hoy tiene una consecuencia y es hoy levantemos al cansado, fortalezcamos las rodillas endebles, demos una mano a aquel que más lo necesita. El llamado de la iglesia, el llamado de los cristianos es a compartir la fe y a compartir el pan y a compartir la esperanza y a compartir tiempo en comunión y disfrutar juntos de todas las bendiciones de Dios. Por eso el llamado de hoy es, edifiquemos juntos el reino de Dios. ¿Cómo? Cruzando miradas, reconociendo y valorando, dándole entidad a las personas a nuestro alrededor y sus necesidades. Dando una mano, sabiendo que podemos ponernos en el mismo lugar y ayudar a levantar.
y de esa forma transformando vidas. Que Dios nos ayude a ser buenos mayordomos, buenos administradores del tiempo que nos da, las energías, los talentos, el dinero, las posibilidades que tenemos cada uno de nosotros de ser una influencia positiva en las personas que nos rodean. Oramos. Querido Dios, gracias por todas las bendiciones que nos das, y si a veces no lo reconocemos, Señor, te pedimos perdón. Hoy ayúdanos a valorar todo lo que tenemos y a sumarnos a tu desafío de edificar tu reino, ayudando a las personas que nos rodean de la manera que necesitemos. Danos, Dios, discernimiento para que esta reflexión se traslade a desafíos concretos. Danos a cada uno de nosotros ideas concretas de cómo yo puedo ayudar hoy, ahora, en este tiempo, a las personas necesitadas, con las diferentes necesidades que pueda haber a mi alrededor. Y danos la paz y la alegría de saber que estamos trabajando para tu servicio, sumándonos a tu plan, siendo parte de lo que querés hacer en el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
Glorioso su nombre, no hay otro nombre. Bien, vamos terminando este culto y queremos compartirles como para que esta reflexión que tuvimos no se quede solamente en una linda idea, en una linda reflexión, que podamos realmente tomar acción, llegar a algo que podamos hacer que verdaderamente sirva y ayude para todas las personas que tanto están necesitando hoy de una mano. Así que, por un lado, saben que nuestra iglesia tenemos un fondo de misericordia, a través del cual hemos ayudado a distintas personas a lo largo de la historia de este fondo y continuamos en este momento también siendo agentes de ayuda al prójimo. Así que los que quieran, sientan en su corazón voluntariamente, pueden hacerlo, nos contactan por privado y les van a pasar la cuenta corriente y la forma de transferir. Y tienen que indicar, digamos, si es para el Fondo de Misericordia especialmente, el 100% de lo donado se va para ese fondo con ese destino, ¿sí? Es lo mismo, el equipo de tesorería que administra lo va a asignar debidamente y es la misma cuenta que usamos para los diezmos y ofrendas, por eso tienen que indicar que es específicamente para el Fondo de Misericordia. Pero además, como iglesia hemos ayudado a varias instituciones en los últimos años, diferentes comedores que ayudan y en los últimos tiempos específicamente al comedor de Barrancas de Belgrano, el comedor del Gomero, como le decimos, que allá hace un par de años comenzamos sirviendo sopa durante las noches de invierno, pero que de distintas maneras hemos ayudado. Ellos tradicionalmente los jueves ofrecían una cena y ahí varios de nuestros voluntarios se sumaban. En este tiempo de mayor necesidad están distribuyendo comida casi todos los días. Así que si el procedimiento que tienen es el siguiente: hay personas que no pueden salir porque están en situación de cuarentena, pero sí pueden y tienen la oportunidad de cocinar algunas viandas, tal vez cocinar un poco más de lo que ya tienen. Entonces preparan además algunas viandas. Y hay otros voluntarios que sí tienen permiso para transitar, ya sea en auto o en bicicleta, y algunos de nuestra iglesia lo están haciendo. Les agradecemos muchísimo que sean parte de este movimiento. Así que van, retiran de esas casas que cocinan, retiran las viandas y las llevan al Gomero. Allí mucha gente se está sumando durante la semana para retirar su plato de comida, e incluso algunos voluntarios que conocen personas en situación de calle en distintos lugares van y reparte también esas viandas que fueron recolectadas. Así que si querés podés sumarte, nos preguntás por privado. También el comedor del Gomero tiene una cuenta corriente donde reciben donaciones, nos piden y se las pasamos por privado. La cuestión es tratar de ayudar de alguna manera. Si no vivís cerca del Gomero, seguramente en tu barrio conocés lugares donde se juntan personas en situación de calle. Así que también podés hacerlo de manera anónima incluso. La comida que cocinaste para tu día, cocinás un par de platos más, los preparás en una bandejita plástica, en una vianda y se las acercás. Si en tu situación vos no podés salir a la calle por temas de salud, podés contactar a algún otro voluntario, tal vez de tu zona, que pase a buscar y se replica este mismo sistema. Pero de alguna manera los animamos que busquemos formas de ayudar. También hemos ayudado a un comedor en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. También podemos de alguna manera bendecirlos a ellos. Así que de alguna forma que vos sientas, conectate con nosotros por privado y trataremos de conectar tu deseo y tu voluntad de ayudar con las personas que más lo necesitan. Y si no, hacerlo de forma anónima. Todos podemos hacerlo de manera creativa. Si se te ocurren otras formas también, se puede coser barbijos como muchas instituciones están haciendo. Todo ayuda a pensar en aquel que está en una situación más complicada y que necesita lo mismo que vos y lo mismo que yo. Vamos a terminar este culto con la bendición final, pidiendo a Dios que podamos celebrar todas sus bendiciones y estar atentos a las nuevas bendiciones que nos va a dar. Querido Padre Celestial, gracias por todo lo que tenemos. Y hoy, al pedir tu bendición, pedimos también
que nos des un corazón atento y agradecido por todo lo que nos das. Señor, que no lleguemos al próximo domingo a pedir más bendiciones de tu parte sin haber disfrutado y agradecido todo lo que recibimos en esta semana. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, que podamos celebrar en nuestra casa tu bendición, pero que esa bendición que llega de vos también brille para bendecir a los demás. Que al recibir tu bendición, recibamos también la oportunidad de ser agentes de bendición hacia otros. Y así podamos entrar en un círculo virtuoso en que la fe se transforma en buenas obras y podemos tener la hermosa bendición de nosotros bendecir a otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.